la fe. Y muchas veces nosotros damos por sentado que cuando conocemos ciertos principios, ¿cierto? Y no conocemos cómo la estrategia también del diablo está, digamos, interesada en nuestra alma, pues podemos perdernos de vista esas cosas. Justo hace como 2 semanas más o menos, en el grupo de jóvenes estábamos hablando de esas zorras pequeñas y pues alguien que no tenga contexto diría como, ¿qué es eso de zorras pequeñas? Y son como esos animales que son muy pequeños y que acechan las cosechas en el campo y que muchas veces decimos, pero si estamos regando bien las plantas, si hay buen clima, si tenemos buena fertilizante, pues porque no estamos recibiendo fruto y es porque a veces algunos animales vienen y lo toman. Entonces hoy vamos a identificarlos, vamos a ponerlos en la mira y vamos a superarlos. Obviamente esto, como les digo, es algo de tiempo, de proceso, pero qué rico esperar en el Señor con acciones concretas también. Entonces vamos a leer 1 Corintios 10:12. Abran su Biblia porque hoy vamos a leer mucha Biblia. Y este versículo dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En otras palabras es, el que crea estar confiado, pues no se confíe tanto porque puede caer. Y esto lo podemos utilizar en diferentes contextos. Y hoy vamos a ver 10 cosas o 10 pasos que de alguna u otra manera también el diablo utiliza para quebrantar o erosionar nuestra fe. Y si nos preguntamos esto, vamos a también tener que preguntarnos cómo hace Satanás para que las personas pierdan la fe. Y aquí quiero hacer un disclaimer o una aclaración, y es que no podemos tampoco siempre culpar a Satanás. O sea, obviamente Satanás tiene estrategias, pero esas estrategias no pueden ser efectivas si nosotros no lo autorizamos, si nuestra voluntad no la rendimos a esas estrategias. Así como también Dios nunca va a quebrantar nuestra voluntad. Entonces tenemos que decidir a quién vamos a rendir esa voluntad. Vamos a ver las estrategias, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros también tenemos un papel ahí muy determinante. Entonces, el primer paso, generación de dudas fundamentadas, mal fundamentadas. Muchas veces nosotros pensamos, digamos, o a raíz de ciertas circunstancias empezamos a sembrar pensamientos en nuestra mente, ¿sí? Eh, Justamente hace unas semanas, o bueno, esta semana que pasó fue la semana más dura del año en términos laborales en mi trabajo. Y bueno, empieza uno a pensar de más. Y si no está uno muy arraigado, vinculado al Espíritu Santo, uno empieza a divagar y a divagar, a divagar. No sé cuáles de sus pensamientos han sembrado algo en su mente y de ahí uno se empelícula. Pues yo soy muy experta en empelicularme y el Señor a veces me dice, no, para ahí. Somete tu mente, tus pensamientos en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo que es digno de buen nombre, en eso pensar. Vamos a leer Filipenses 4:6. Dice así, para nada, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, aquí hay digamos, un antídoto para esa estrategia del enemigo de generarnos dudas mal fundamentadas. Y la única forma de poder combatir esas dudas son eso. Por más de que nos preocupemos, someter todo en oración, ¿cierto? Ruego, pero hay una clave muy importante, porque uno puede simplemente, en vez de pensarlo, orarlo, pero quejarse, seguir. Pero cuando uno mete ahí la clave de la gratitud con acción de gracias, el panorama cambia. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Y si ustedes lo ven, el punteo está en el primer punteo, eso. Dice, si es válido tener preguntas. Es decir, no quiere decir que nosotros no podamos hacernos algunas preguntas respecto a nuestra situación, a nuestra vida, incluso con respecto a Dios. Creo que hay una diferencia muy importante entre tener una duda o cuestionar algo que es fundamental. Y el Señor está interesado en responder nuestras preguntas. Él no tiene miedo de que nosotros nos preguntemos. Es más, hacer preguntas, yo soy pedagoga, es una de las formas más contundentes de aprender. Entonces, sí es bueno que nos preguntemos, pero ¿dónde estamos buscando la fuente de esas respuestas? ¿Sí? Y ahí es donde es súper importante
orar, ¿cierto? Y también tener, digamos, esa actitud de agradecimiento. En el siguiente punto, si nos vamos al siguiente, hay algo también clave que a mí me ha funcionado mucho y es transformar tus dudas en una petición de revelación. Si nosotros nos quedamos con la duda y nos empeliculamos sobre la duda, ahí va entonces el enemigo a empezar a sembrar dudas 1.1, 1.1.2, 1.1.2.3 y así, y entonces se nos va a ir casi que a la raíz y vamos a empezar a dudar de incluso convicciones que ya teníamos claras. Entonces, por eso es muy importante saber a quién preguntarle, a quién rendirle esas preguntas y cómo vamos nosotros a transformar esa duda en decirle, Señor, de verdad, no entiendo por qué, no entiendo tampoco para qué, no entiendo de alguna otra manera qué es lo que está sucediendo o si tengo alguna duda, incluso de la Biblia, de otra persona, etcétera, poderle decir, no entiendo eso, pero te pido que me reveles, te pido que me des la respuesta correcta, ¿sí? Y vamos a ir al tercer punto y es, todo radica en la motivación de tu corazón. Porque muchas veces uno tiene preguntas y por más de que Dios te revele la respuesta, tu corazón no va a aceptarla, ¿sí? Porque uno ya está predispuesto con una respuesta que uno cree, ¿sí? Desde realmente Dios existe hasta por qué me quedé sin trabajo o hasta realmente es necesario ir a la iglesia todos los domingos. O sea, creo que son preguntas válidas, pero ¿con qué motivación lo estás preguntando? ¿Sí? Con una motivación desafiante, con una motivación con rencor, con una motivación distinta a esa motivación diferente a, Señor, de verdad muéstrame, o sea, humildemente tengo esta pregunta, no entiendo, muéstrame tú qué es lo que realmente va a funcionar para mi vida, para mi caso. Entonces, si Satanás pudiera utilizar un primer paso para erosionar nuestra fe, sembraría dudas sutiles, no tienen que ser pues así abismales, sobre la existencia de Dios, sobre la veracidad de la Biblia, ¿cierto? Y la autenticidad de las experiencias sobrenaturales. Yo creo que de ahí se deriva cualquier cantidad de dudas. Estas dudas se convierten en una barrera invisible y ese es el problema. Si nosotros no detectamos eso, no vamos a saber contra qué luchar y esa barrera está entre las personas y la fe, ¿sí? Erosionándola lentamente, lentamente. Entonces no se quede con la duda. Pregúntele al Señor, pregúntele al líder, pregúntele a alguien que realmente tenga también esa motivación de no responderle en sus fuerzas, sino incluso, ¿por qué no ayudarlo a resolver esa duda? Entonces, ese es el primer paso, generación de dudas mal fundamentadas. ¿Listo? No está mal preguntarse, está mal la motivación si uno no la tiene correcta. Vamos entonces con el paso número 2 y es promoción del racionalismo extremo. Aquí yo me podría quedar hablando muchísimo, pero quisiera que pudiéramos leer Proverbios 2 del 1 al 7. Este es un poquito largo, pero leámoslo con entendimiento. ¿Listo? Dice así, hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinareis tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si con la plata, si como a la plata la buscareis y la escudriñareis como a los tesoros, entonces entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Muchas veces nos enfocamos en estudiar el conocimiento que no es eterno. Obviamente, vayamos a la universidad, vayamos al colegio, saquemos buenas notas, que nos vaya bien en los exámenes, no estoy diciendo eso, por favor, pero sí de alguna u otra manera le damos un papel muy primordial a la inteligencia humana y no a la sabiduría de Dios. Y de ahí vemos, si nosotros buscáramos eso como la plata, si nosotros realmente, mejor dicho, nos desviviéramos por decir, Señor, de tu boca sale toda sabiduría, háblame, sería algo supremamente diferente.
¿Qué pasa? Obviamente, de alguna u otra manera, el diablo lo que quiere hacer es como exagerar ese enfoque de la razón y la ciencia, ¿cierto? Sugiriendo que la fe es incompatible con un pensamiento crítico. Aquí vamos a pasar a la siguiente diapositiva y al primer ítem, y nos vamos a dar cuenta de que la fe, si bien no es racional, 100% tampoco es irracional. Y por eso es muy importante uno poder de alguna manera también explicar qué es lo que cree, y eso se llama apologética. Recuerdo que en algún momento lo veíamos con la paz. Y evidentemente, como les digo, hay cosas sobrenaturales, cosas espirituales, cosas en el corazón que uno simplemente no puede explicar con palabras. O sea, ese mundo es intangible materialmente, pero sí o sí hay algunas verdades que tenemos que explicar. O sea, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Qué pasó en la resurrección? ¿Por qué Jesús murió por nosotros? ¿Qué va a pasar? ¿De qué habla el Apocalipsis? O sea, también tenemos que meterle cascumen al asunto, porque Dios no quiere que simplemente asintamos, nos quedemos callados y digamos sí, 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 sí y no pasa nada. Y están muy conectados con el anterior, porque podemos tener muchas dudas por dentro y si comemos entero, por decirlo de alguna manera, sin entendimiento, pues de alguna otra manera también lo estamos haciendo mal. Vamos a pasar al segundo ítem y vamos a ver también que la Biblia nos ayuda mucho en eso. O sea, en la Biblia están revelados los misterios ocultos de la ciencia. Recuerdo que en algún momento la ciencia se dio cuenta que hacía falta como un día de acuerdo como a las vueltas que le ha dado la Tierra al Sol. Entonces, pues incluso ahí podemos ver que en la Biblia dice que Dios paró en un momento y de alguna u otra manera eso lo podemos también encontrar ahora en los estudios. Por ejemplo, el tema del mar Rojo, o sea, eso ni siquiera la ciencia lo puede explicar y fue un hecho. El arca de Noé, ¿cierto? Hay muchas cosas que se han encontrado en la Biblia que respaldan la ciencia, ¿sí? Entonces Dios no es un Dios que odie la ciencia, la razón, el entendimiento, la inteligencia, los estudios, al contrario, sometamos eso al Señor y busquemos más allá de la sabiduría, porque cualquiera se puede aprender una fórmula, cualquiera puede pasar un examen si estudia durísimo, pero muy pocos realmente encuentran el tesoro de la sabiduría eterna, ¿sí? Que va a saciar absolutamente todas nuestras vidas. Y por último, también hay algo muy importante y es que de hecho Dios quiere que lo amemos con todo. O sea, si Él no quisiera que nosotros pensáramos y fuéramos racionales, pues no nos hubiera dado una mente o una razón. Él quiere que nosotros pensemos, Él quiere que nosotros racionemos. Pero en Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tú, muy bien, con toda tu alma y con toda tu, y falta algo también muy importante, con todas tus. Exacto. Este es el principal mandamiento. Entonces vemos el corazón, las emociones, los sentimientos, el alma, lo espiritual, lo sobrenatural. Vemos también nuestra mente con nuestro cerebro, nuestro raciocinio, ¿cierto? Y con todas nuestras fuerzas, que también hace mucha alusión al cuerpo. Entonces, dejemos de creer esa mentira de que de alguna u otra manera nos están presentando nuestra relación con Dios o la religión como algo anticuado y algo contrario, digamos, a la evidencia, haciendo que las personas vean la fe como algo totalmente irracional. Y si bien hay cosas que no podemos explicar, hay cosas también que sí están sustentadas y se ven a través de nuestros frutos y se ven también desde la naturaleza misma, desde los hechos que suceden en la historia. Entonces, aprendamos también a defender nuestra fe con ese conocimiento humano que incluso otras personas pueden necesitar para dar ese primer paso a acercarse a, bueno, cuénteme muy bien cómo es este cuento de que Dios y que Jesús murió por nosotros. Entonces, es el segundo paso. Aquí hay otro muy importante y creo que este es muy transversal y es disfrazar la verdad. Y aquí hay algo que para mí, digamos, he utilizado este ejemplo muchas veces, pero mi mamá una vez lo utilizó también en una prédica y me quedó sonando muchísimo. Y es que cuando en los bancos no estudian los billetes que son falsos, porque hay muchos billetes que son falsos. Entonces, estudiar los billetes falsos tardaría muchísimo tiempo. Ellos lo único que estudian es cuál es el billete verdadero. Así si saben cuál es el billete verdadero, pues van a identificar cualquiera que sea falso. Entonces, de alguna u otra manera, sí tenemos que ser muy conscientes de cuál es la verdad. Y creo que esa ha sido
digamos, el camino de muchos filósofos desde hace miles de cientos de años y es encontrar qué es verdad. Y este versículo es muy sencillo, creo que todos nos lo sabemos, y es, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces es muy simple, no es fácil, es simple, es distinto. Si queremos conocer la verdad, tenemos que estudiar más a Jesús, tenemos que ser más como Jesús, tenemos que escudriñar muy bien qué es lo que Jesús pensaba, decía, oraba, y por eso él también lo dejó escrito en la Biblia. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar 3 atributos de Dios en los que podemos confiar para, digamos, hacerle frente y vencer a este tercer paso que de alguna u otra manera el enemigo pone en nuestras vidas. Y es la inmutabilidad de Dios, es decir, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, o sea, no va a cambiar. No es como algunos contadores que cada año les toca volver a repasar porque cambia totalmente la ley tributaria en el país, no. Sus principios son eternos, son los mismos, pero sí cada vez podemos profundizar, profundizar, profundizar más. Dios es justo, entonces quienes están mintiendo, quienes están también haciendo su trabajo en ocultar la verdad, distorsionarla, pues de alguna u otra manera también van a tener sus consecuencias. Entonces también podemos descansar en que por más de que nosotros veamos la verdad, la conozcamos, la sigamos y otras personas estén haciendo todo lo contrario, el Señor se encargará de ellos. Entonces también es muy importante tener eso en cuenta. Y 2, da libertad. También hay un versículo que dice, la verdad os hará libres. Y hay mucha esclavitud en nuestro ambiente, ¿sí? Y es muy importante ser libres porque si somos libres podemos tomar decisiones mucho más acertadas, podemos amar a las personas como Dios quiere que las amemos, podemos también invertir en lo que Dios quiere que invirtamos, podemos disfrutar como Dios quiere que disfrutemos, es decir, podemos vivir como realmente Dios nos manda y Dios anhela por nuestro bienestar. Ahí vemos 2 imágenes que me impactan mucho. Una es como un lobo disfrazado de oveja y hay muchas personas. Y eso uno no lo puede ver muchas veces de frente, ¿sí? Y por eso es tan importante uno tener discernimiento. Discernimiento es cómo el Señor te muestra a ti cosas que no se ven a simple vista. Yo lo definiría así. Entonces, en nuestros trabajos, incluso en una oferta laboral, en un lugar en donde entremos, es que eso se siente, ¿sí? Entonces, es muy importante también identificar eso. Y lo otro es muy raro porque como que está, obviamente eso está editado, pero está como la oveja, pero con cara de lobo. O sea, muchas veces nosotros vemos, pero vemos más como la lana, el cuerpo, y no nos damos cuenta de que realmente tiene una cabeza de lobo. Y muchas veces está así, una verdad mutada, ¿sí? Y eso es una contradicción, porque no puede haber verdades mutadas, sería una mentira, ¿sí? Entonces, realmente lo que Satanás busca es mezclar la verdad con mentiras, creando una falsa doctrina o una doctrina distorsionada, es decir, un evangelio diluido, ¿cierto? Que suenen plausibles, perdón, pero que en realidad alejen a las personas de la verdadera fe. Yo creo que él haría que se perdiera esa cercanía con esas creencias verdaderas, con esos principios, y de alguna u otra manera se convirtieran en prácticas religiosas sin sustancia, o sea, como, ¿saben? Si nosotros podemos venir aquí todos los domingos, pero si no se predica la verdad, pues al diablo no le interesa que pase, pues porque no representamos una amenaza para el reino de las tinieblas. Y aquí hay algo también muy importante que lo escuchaba, me acuerdo que mi mamá nos ponía prédicas cuando íbamos al colegio a las 6 de la mañana mientras estábamos ahí manejando. Y bueno, de tanto que se repetía el CD, me quedó mucho algo y es que uno no puede llegar a una tregua con el diablo, con las tinieblas. O sea, o avanzas o retrocedes. No te puedes quedar en la mitad. O sea, uno piensa como, bueno, no estoy yendo a la iglesia, pero no estoy diciendo mentiras. No estoy diezmando, pero pues no estoy fornicando con nadie. No estoy mintiendo, pero pues voy y ayudo a mi hermano. O sea, no es algo de empatar. O avanzas o retrocedes. No hay como un punto neutro. Entonces, de alguna manera también es muy importante saber eso. O es la verdad o es la mentira. No hay un punto neutro, ¿sí? Obviamente, siempre con el discernimiento, porque de mano de la verdad también está la justicia, la gracia y la misericordia. Entonces, es muy importante.
O sea, no le vamos a caer pues con toda y a condenar a una persona que pues está diciendo mentiras, sino que sí tenemos que confrontarlas y pues nosotros no creerla. Entonces ahí sí es muy importante cada uno con el Señor diciendo, bueno, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga entre esta mentira que estoy presenciando, escuchando, etcétera? Y lo otro, pues también es decir, Señor, ayúdame a identificarlas, porque si no las identifico, pues muy difícil uno de alguna u otra manera combatirlas. Vamos entonces al cuarto paso y es atraer con el placer y el materialismo. Yo creo que yo he pasado por todos los pasos, o sea, creo que es necesario también hacerlo porque si uno de alguna u otra manera mmm, no se equivoca, o sea, no me malinterpreten, no es que uno necesite equivocarse para aprender siempre, pero sí es necesario uno aprender a combatir estas cosas, pues porque realmente la fe es una guerra espiritual. Y si uno no ha pasado por esto, o estás pasando o pasaste y no te diste cuenta, porque definitivamente sí es necesario uno, pues como atravesar estas circunstancias, algunos en mayor o menor medida, pero que creo que esto es natural en la vida del ser humano. Entonces, vamos a leer Eclesiastés del 1 al 9. Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vamos a seguir. ¿Qué provecho tiene que el hombre de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Últimos 2 versículos. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Último versículo. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Y muchas veces nosotros nos enredamos tanto, o sea, lo hablo por mí también, obviamente. Y es como, bueno, y si me quiero casar, ¿y con qué va a pagar esto? Y si quiero una maestría en el exterior, o sea, como que empezamos y empezamos y empezamos. Cada quien tendrá como sus deseos y no está mal aspirar a lo alto. Pero de alguna manera también a veces me siento como con tantas cosas que hacer, especialmente esta última semana, y digo, el sol va a salir mañana, si Dios quiere. Los mares van a seguir soplando, la luna no se va a caer. Sí, o sea, como que uno ya va aterrizando y aterrizando y aterrizando muchísimo más. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar 2 preguntas que nos van a servir muchísimo cuando estemos así, con ese paso 4 de atraer, que el diablo nos quiere atraer con el placer y el materialismo de alcanzar, 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 quiero seguir, quiero disfrutar, quiero ta, ta, ta. Entonces vamos a pensar también, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y aquí quisiera contar una mini historia. Y es que había una vez un pescador, esto no está en la Biblia, pero sirve para el ejemplo. Hay una vez un pescador que tenía una cabaña súper bonita, pero sencilla, y le iba muy bien pescando, pero muy, muy bien. Entonces llega una vez un empresario y le dice, pero venga, usted tiene aquí una mina de oro, o sea, ¿por qué no la explota? Yo le monto pues toda la fábrica, empaquetamos, mandamos a todo. Y entonces el pescador le dice, ¿y para qué? Y él, no, pues para que crezca su negocio, para que haga mucho más pescados, no sé qué. ¿Y para qué? Pues para que le entre un poquito más de platica y pueda ponerle aquí una fachada muchísimo más bonita, ampliarlo. ¿Y para qué? No, pues para que usted pueda de alguna u otra manera disfrutar más, viajar, salir pues de este cuchitril que le funciona, pero pues que está como medio. ¿Y para qué? No, pues para que usted pueda tener después una jubilación deliciosa, pueda disfrutar, volver a su cabañita y vivir tranquilo. Y él como, pues eso es lo que estoy haciendo en este momento. O sea, así está sucediendo en este momento. Tengo mi cabañita, vivo tranquilo, pesco, vendo. Y muchas veces como que nosotros vamos así, así, así. ¿Para qué? Para volver a terminar en un día de semana en donde no me toque trabajar. Algún día quiero no trabajar tanto.
Algún día quiero poder ser dueña de mi propio tiempo, ser mi propio jefe. Algún día quiero poder vivir en un lugar chiquito, no tiene que ser mucho. Mucha gente que se piensa jubilar dice eso, pero en este momento es que el carro, que la casa, que el viaje, que dónde voy a vivir. Obviamente, a mí me encanta viajar y todo, pero lo que los invito es a eso, como que pongan todo en perspectiva, ¿sí? Porque definitivamente muchas veces estamos sacrificando cosas espiritualmente valiosas por cosas materiales y placeres momentáneos que de alguna u otra manera, pues cuando nos muramos, nos va a comparar con la dicha y la gloria en el reino de los cielos. ¿Y quién se emociona por eso? Porque, total. Y lo otro es esto, ¿cuándo te vas a saciar? ¿Sí? Todas las cosas son fatigosas, ahí dice, ¿cierto? Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, créanme, y yo creo que el Señor me ha dado como un jalón de orejas en eso. Yo salí de la universidad, entré al trabajo de mis sueños, o sea, de verdad, sector público, estar ahí, y luego ni siquiera se había cumplido el año de estar y me ofrecieron un segundo trabajo, entonces lo hice. Y el año pasado dije, como no, 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 ya, o sea, me toteé, dije, no más. Y no había pasado una semana de firmar este año y me ofrecieron otro trabajo. Y heme aquí. Y el Señor, de alguna manera yo le dije, Señor, de verdad, escudriña mi corazón y de verdad, mira que no es querer, o sea, como acaparar y hacer, pero dame una motivación correcta, porque uno se puede ir por ahí muy fácil. Y nunca uno va a estar satisfecho con el salario que uno tiene si no tiene una actitud de agradecimiento. Uno nunca va a estar satisfecho con el puesto que uno ocupa si no tiene contentamiento en el corazón. Uno nunca va a estar satisfecho con los proyectos que uno emprenda y a cuánta gente uno, si no está cumpliendo con el propósito de Dios. Entonces, súper importante poder batallar en esta área y ponernos en perspectiva. No depende de mí, o sea, el mundo no gira porque yo hago que gire. Y de alguna manera uno también puede descansar en eso. Desde cualquier persona que se esté quedando en casa cuidando a los chicos, a mí eso me parece guau, o sea, el mejor trabajo y yo aspiro de alguna manera a poder hacer eso después. Pero sí, o sea, desde lo que más, digamos, implica un súper, hiper, mega tiempo de dedicación hasta lo más profesional, sofisticado que estemos haciendo. Todo eso no nos va a llenar si no estamos realmente haciéndolo para Él. Bueno, vamos con el paso número 5. Yo voy a poner, dice el cronómetro y se me olvidó, pero bueno. Dice, fomentar la hipocresía religiosa. Listo. Fomentar la hipocresía religiosa. Aquí hay algo supremamente importante y yo creo que esto le ha hecho mucho daño a los creyentes y a los no creyentes también. Vamos a ver Mateo 23, del 13 al 15, y dice así. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Siguiente versículo. Dice, hay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Último versículo, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis el mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho, le hacéis 2 veces más al hijo del infierno que vosotros. O sea, eso es como, uy, qué impresión. O sea, muchas veces para el contexto, digamos, bíblico, en la antigüedad, los fariseos y los escribas eran como los más eruditos, como los que más conocían las escrituras, la Torá y pues enseñaban. Pero habían unos que se estaban ya como achecando y estaban siendo hipócritas. Y básicamente lo que dice es, ni dejan entrar, ¿cierto? Ni entran ellos mismos, hablando del reino de los cielos. Van y hacen y aquí hay algo importante, de las poblaciones más importantes para el Señor son los niños, las viudas y los extranjeros, y ahí habla de las viudas, o sea, ustedes saben el contexto de una mujer viuda que normalmente tiene hijos, etcétera, etcétera, o sea, se aprovechaban de ellas, digamos, en diferentes formas, con dinero, etcétera, y con largas oraciones pretendían empatar eso, ¿sí? Dice también el versículo que pues son hipócritas, que recorrían cielo, mar y tierra, ¿cierto?
predicando el evangelio, enseñando, pero en realidad, pues después le estaban era haciendo más eh, como pleitesía al enemigo, al diablo, de lo que habían hecho. O sea, ahí nos damos cuenta que cuando uno basa el evangelio simplemente en acciones huecas, nos podemos acercar cada vez más a la hipocresía. Pasamos a la siguiente diapositiva y esta pues imagen me gustó mucho porque muchas veces sin darnos cuenta pues es como bueno, ¿y qué cara voy a poner hoy? ¿Y cómo voy a fingir hoy? ¿Sí? Y creo que muchas iglesias les ha pasado eso y muchas veces nosotros, o yo me pregunto, ¿cómo se está siendo hipócritas? O sea, uno, ¿por qué llega allá? Y hay varias razones, aquí puse un punto de 4 y es generar una doble vida. Sentirse de alguna manera, pero decir que uno está bien. Haber pecado la semana anterior, pero cuando te pregunta alguien, pues de tu líder o alguien en quien confías, decir, no, no, está perfecto todo, ¿sí? Pensar algo, pero actuar de una manera diferente. Y empiezan con cosas muy pequeñas, ¿sí? Otra manera de uno irse acercando a esa hipocresía es ocultar o mentir acciones, pensamientos. También algo que es muy revelador es solo lograr identificar el pecado del otro y no identificar nuestro propio pecado. Cuando somos muy fáciles para juzgar, pero uno nunca se equivoca, ahí también hay una alerta roja. Y también hay algo muy increíble que yo decía como, bueno, ¿qué de malo puede haber en no perdonar, en el resentimiento, en no someterse a un proceso? No solo el daño que uno puede hacer y como repercutir en otras personas, sino también de alguna otra manera nos, y si estamos más en un contexto, digamos, eclesial, nos acerca a simplemente ser hipócritas, decir, tengo resentimiento, pero pues le sonrío y no pasa nada. Esta persona me hizo algo, pero bueno, yo lo gestiono con Dios, no hay necesidad de hablarlo. O sea, todas esas cosas son supremamente delicadas porque cuando uno es hipócrita, no solamente está uno alejándose de Dios, sino que está lastimando a muchas personas. Y aquí quisiera también hablar un poco de mi testimonio. Y es que mi papá y mi mamá eran una pareja hermosa, espectacular, súper bonita, en iglesia, casi que pastores. Mi papá dirigía alabanza, eran pastores de pareja y realmente mi papá empezó a vivir una doble vida. Y eso que él decidió hace más de, creería yo, como 15, 20 años, me repercute hoy, a mí. Y le va a repercutir a mi descendencia y a mi matrimonio. Y eso es muy doloroso, pero de alguna manera es como para que veamos que nuestra hipocresía no solamente nos está afectando a nosotros, también afecta al cuerpo de Cristo, la cantidad de personas que decepcionamos. De alguna u otra manera también es importante porque son almas que tienen una expectativa, que tienen de alguna u otra manera madurez espiritual diferente y es necesario que seamos ejemplo. Obviamente nos podemos equivocar. Y entonces yo pensaría que de alguna manera Satanás animaría a las personas a vivir una doble vida y que donde su religión solamente sea una fachada, ¿sí? Que de alguna u otra manera esto llevara como a la desilusión y a la decepción tanto de ellos mismos como de las personas que los observan, las personas que de alguna u otra manera han puesto sus ojos en esas personas y por eso aquí hago también otro disclaimer y es no poner los ojos en la persona que se para acá, porque vamos a discutir, nos vamos a enojar, etcétera, etcétera, sino en el Señor. Pero obviamente, pues si realmente uno no hace un proceso y uno la embarra muy mal, pues eso pone también en duda a otras personas y eso podría resultar en una pérdida de fe. Y casi me pasa a mí, o sea, mi propio papá, o sea, viviendo una doble vida por muchísimos años, en mi propia nariz, obviamente era una niña, pero eso sí es muy doloroso y no se lo recomiendo a nadie. Bueno, paso número 6. No sé si sigue quedando tiempo, Paz, o si paramos ahí. ¿Ustedes qué dicen? Ah. ¿El 6 y paramos? Listo. Entonces, aquí exagerar las pruebas y sufrimientos. Vamos a leer 1 Corintios 10:13. Dice así, yo lo tengo acá. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios.
Pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. En algunas versiones dice la tentación. Gracias, Andy, sí. Dice la tentación. Pero ¿qué he identificado yo? Cuando el enemigo de alguna manera no puede vencer algo, porque por ejemplo, cuando nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo, el enemigo no puede tocarnos. Pero cuando el enemigo no puede vencer algo, lo distrae. Esa es la mejor estrategia. Si no puedo vencerlo, pues lo distraigo. Entonces, que se nos fue la luz, que el internet, que cómo va a pagar lo otro, que me quedé sin trabajo, que esta persona, que me hizo, que me miró, que me sentí. Vamos a la siguiente diapositiva porque también en Romanos 5, 1 al 5 nos da la respuesta. Y este versículo, en lugar de uno quejarse y quejarse y quejarse de la prueba, ¿cierto? De alguna manera dice, wow, qué chévere uno poder pasar por pruebas, porque dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente versículo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y no nos gloriamos en la esperanza, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en las pruebas, sabiendo que la tribulación produce paciencia, muy bien, también produce, la paciencia produce prueba y la prueba esperanza, pero no cualquier esperanza. Y la esperanza que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Volvemos a la presentación y ahí vamos a darnos cuenta de que hay 3 ítems súper importantes. La primera es la fe, ¿cierto? ¿Y cómo se llama la predicación del día de hoy? Entonces, imagínense uno en las pruebas sin fe. En segunda instancia, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Uno puede estar en la tribulación, uno puede estar en la barca lleno de tormenta, pero hay algo que no nos puede quitar la paz. Hay algo inexplicable que nosotros decimos, sí, estoy pasando por esto, pero solo Dios me puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay personas que me miran, pero Isabela, o sea, ¿qué rayos? Yo tengo claras esas verdades y obviamente eso es algo intencional, no surge naturalmente, pero debemos trabajar en eso. Una paciencia también, y eso forja el carácter. Y finalmente nos podemos afianzar en esa esperanza, que no es una esperanza de que el gobierno pase, que sea el turno de otro gobierno, que la economía mejore, que la canasta familiar, que la CPM, que esa no es nuestra esperanza. Es una esperanza que no avergüenza. Una esperanza que al final vamos a decir, Dios tenía razón. Yo le creí y Dios tenía razón. Entonces, en ese último punto de hoy, quisiera, pues de alguna manera, que no nos dejemos amedrentar por las pruebas, que no perdamos el foco, que el intento porque nos enfoquemos en las pruebas y en el sufrimiento intensamente, ¿cierto? De alguna otra manera no sea un arma que el enemigo pueda utilizar ante nosotros y que no pueda aprovechar esos momentos de debilidad, sembrando incluso la duda de Dios no existe, ¿por qué me pasó eso a mí? Dios no me ama, Él no me escucha. Y pues volvemos al siguiente paso. Creo que todos están ahí interconectados. Entonces, bueno, vamos a orar. Espero que usted haya anotado y porque de verdad es de mucho preguntarse, de mucho proceso interno para nosotros identificar qué pasos estamos dando hacia ese perder la fe. Bueno, Padre, gracias porque tú nos has dado, Señor, este momento, Señor, nos has permitido conocer algunas de las estrategias que el enemigo quiere, Señor, utilizar para hacernos perder la fe. Pero definitivamente sabemos que al final de la historia, Señor, tú eres el que gana. Y eso es lo único que importa y eso es lo único que basta para nosotros saber que tú, Señor, que la vida en ti, que el someternos a ti, que el rendir nuestra voluntad a ti es lo que realmente nos va a salvar de un mundo, Señor, feroz, de un mundo que realmente no para, de un mundo que quiere distraernos, de un mundo, Señor, que día a día, Señor, quiere erosionar nuestra fe. Hoy bendigo nuestros corazones, bendigo nuestras mentes y declaro que somos personas que te amamos, declaro que somos personas que escuchamos tu voz y la obedecemos, que somos personas, Señor, donde tu presencia puede habitar. Bendecimos este tiempo, Señor, bendecimos esta semana que estamos por tener y que podamos identificar, Señor, estos pasos
que si no le hacemos frente, si no los combatimos con tus verdades, pueden, Señor, erosionar nuestra fe y es algo que no queremos, Padre. Bendecimos este tiempo, bendecimos lo que sigue, Señor, confiados en que tú nos proteges, en que tú eres fiel, en que tú eres leal, en que tú, Señor, eres lo mejor que nos ha podido pasar. Queremos conocerte más, queremos escucharte, queremos agradarte. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén.